comunes que fueron las de la corona española, de visiones del mundo bastante parecidas, hasta de organización de las ciudades y de organización, ahora me hablaban del tema tributario, de organización de todo el sistema, igual, porque España enviaba a América sus instituciones con muy pequeñas adaptaciones locales. En los hechos, la ley, como sabemos, se acataba, pero no se cumplía. Y esa vieja herencia todavía hoy parece vigente, si pensamos en las cuentas pendientes de aquellos años. Digamos que en estos momentos también los países latinoamericanos se sienten ante distintas opciones, porque en el mundo aparecen modelos que no son los mismos que existían en el momento de la emancipación. En el momento de la emancipación, los grandes modelos modernos de la modernidad eran la monarquía británica, sobre todo la República de Estados Unidos, la República Francesa, lo que esta República Francesa en la época napoleónica había llevado en cuanto a modernizar las viejas sociedades estamentales, y los que hicieron la revolución en toda América tenían una base común de lecturas, de filosofía, de lecturas de la ilustración, del pensamiento ilustrado, y pensaban que si las circunstancias nos ponían ante la separación de España, no iba a ser demasiado difícil aplicar esas ideas en la construcción de las nuevas naciones. Incluso algunos, como el caso de Bolívar, en el primer momento Miranda también, se plantearon la posibilidad de una América española que siguiera siendo tan enorme en sus dimensiones como había sido el Imperio español. Y pronto unos y otros fracasaron ante las enormes dificultades que planteó el movimiento de emancipación. A veces tendemos, cuando miramos desde hoy, a mirarlo simplificado, es decir, de un lado los realistas, que eran españoles, del otro los patriotas, que eran americanos, un poco los buenos, los malos, todos en la misma línea siempre. Y la historia nos muestra que, sobre todo en los países de México hasta el Perú y Bolivia, los temas no fueron tan simples, que nuestra revolución tuvo algunos privilegios. Por ejemplo, no haber sido nunca víctima de una recuperación por parte de la corona de España, mientras que la recuperación o la restauración de la monarquía a sangre y fuego en 1815 en casi toda América, con excepción del Río de la Plata, significó el descabezamiento de las dirigencias revolucionarias y hubo que volver a empezar. Ese es el sentido de la lucha de la segunda etapa de la historia de Bolívar. Ese es el sentido de la reconquista de Chile, que debe ser San Martín. Ese es el sentido también de Iturbide en México, cuando proclama la independencia después de haber sido durante años el enemigo principal de los patriotas primeros, que eran Hidalgo y Morelos. En estas guerras los términos no fueron tan claros. Ejércitos patriotas tuvieron a veces jefes españoles o casi españoles, como era San Martín. Ejércitos realistas tuvieron jefes criollos, como era Tristán o como era Goyeneche en el Alto Perú. Jefes indígenas hubo que fueron partidarios de la monarquía, como el cacique Pumacahua en Perú, y que terminaron sus días opuestos, en la actitud opuesta. Hubo pardos, o sea, mulatos, en Venezuela, que lucharon por el rey de España con la idea de que Fernando VII, que estaba preso, estaba en un castillo en Francia, detenido por Napoleón, y que no le importaba nada absolutamente lo que ocurría en sus dominios por ese momento, y mucho menos lo que pudiera ocurrir a los esclavos o los mulatos, suponía que les iba a dar la libertad, porque así se los habían contado.
todo esto muestra una tremenda confusión, una tremenda desorientación. Y lo mismo va a ocurrir en cuanto a las ideas políticas. En nuestra historia tradicionalmente trata de disimularse el hecho de que los primeros, los grandes patriotas como Belgrano, San Martín, fueran monárquicos en un momento dado de su trayectoria, porque pensaron que esta era la mejor solución para evitar la anarquía, que era lo que más nos espantaba. Y el centralismo y el federalismo se debatieron en toda América por parte de figuras notables de uno y otro lado. Por ejemplo, el caso de las luchas que inmediatamente estallaron en Colombia apenas se dio la primera formación de un gobierno independiente, donde la figura fundadora de Antonio de Nariño, un precursor realmente, fue centralista, y la de Camilo Torres fue federalista. Ambos eran bogotanos, ambos representaban al pensamiento de los independentistas. De modo que las simplificaciones no valen. De ahí justamente el interés de esta época, porque si uno analiza el comportamiento de los distintos grupos sociales, de las minorías urbanas que tomaron las decisiones en nombre de las mayorías, de las masas campesinas, los jinetes llaneros de Venezuela, que lucharon en un momento por el rey, que después fueron los que definieron la victoria de Bolívar, los gauchos rioplatenses, todo eso se va dando en un movimiento sumamente complejo. De ahí la necesidad de ver punto por punto cada uno de estos sectores. En este libro yo tengo un primer capítulo en el cual hice una reflexión sobre el hoy, sobre cómo estamos hoy los países de América y cuáles son las cuentas pendientes con el pasado. Creo que la principal de las cuentas pendientes es que en los informes internacionales sobre el estado de la pobreza en el mundo, América Latina figura todavía hoy como el continente de la desigualdad. No porque no haya más pobreza en África, sino porque en América Latina se da mayor diferencia entre los más pobres y los más ricos. De ahí el nombre que se le asigna en documentos internacionales a América Latina, el continente de la desigualdad. Y precisamente una de las figuras más notables que recorren las páginas de mi libro, que en realidad recorre la época de 1800, que de alguna manera fue el tutor, el representante de los pueblos de América Latina en la Europa del romanticismo, el barón Alejandro de Humboldt, cuando visitó México en ese extraordinario viaje que hizo en 1800 por Venezuela, por la actual Colombia, por Perú, por Cuba y por México, admiró muchísimo lo que era entonces el virreinato de Nueva España, pero dijo: México es el país de la desigualdad, porque es tan tremenda la vida de los léperos, que eran aquellos pordioseros que vivían en cantidades en la Ciudad de México, y tan fantástica, tan extraordinaria la vida de los ricos. Pero admiró también otras cosas: la ciencia, la preocupación por el conocimiento, el trabajo de las minerías, que era mucho más moderno en México que en el Perú. En fin, hizo un cuadro, pero el tema de la desigualdad quedó pendiente. 200 años después, América sigue siendo el continente de la desigualdad. Y también en nuestros países, las instituciones, con excepciones notables, como las que mencioné en el caso de Chile, o como en el caso de Uruguay, las instituciones están en conflicto. Aquellos tres poderes que tanto deslumbraron a los hombres y las mujeres de la época revolucionaria están en conflicto. Es difícil hacer cumplir la ley, es difícil que la gente crea en la justicia. Es decir, hay muchos temas que están pendientes de tratar hoy, y muy especialmente en un momento en que en el mundo empieza a haber, como les dije, otros modelos, que son, por ejemplo, las autocracias china o rusa, Rusia con más aspecto